Despachan a sala moción que incluye condición de espectro autista en ley de inclusión de personas con discapacidad. Comisión de Familia despachó proyecto que crea la Defensoría de la Niñez. Avanza proyecto que establece incompatibilidades de ex oficiales de Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Inician estudio de proyectos sobre fomento a artes escénicas. ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a una nueva entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa, donde revisamos ya, como es costumbre, los hechos más importantes ocurridos aquí en la Cámara de Diputados. Y en primer término, les contamos que la Comisión de Desarrollo Social aprobó la moción que incluye la condición de espectro autista en la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad. El texto incluye la definición de persona con discapacidad a quienes presentan una o más deficiencias en el neurodesarrollo, incluyendo a aquellas que comprenden la condición de espectro autista. Todos los detalles los vemos en la nota. La iniciativa que reemplaza el artículo 5 de la Ley de Igualdad de Oportunidades y de Inclusión Social de Personas con Discapacidad surgió con el fin que niños, jóvenes y adultos con distintos tipos de trastorno autista no sean discriminados y puedan acceder a beneficios sociales. La diputada Marcela Hernando, autora de la moción, explicó que la idea surgió luego de la aprobación de la Ley de Inclusión Laboral, que promueve la contratación del 2% de personas con discapacidad en las empresas, lo que requiere que primero estén inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, datos que son informados a la Dirección del Trabajo. El problema es que existe una cantidad importante de personas con trastorno del espectro autista que no tienen credencial ni les interesa tenerla porque es discriminatoria. ¿Y por qué? Porque hoy día el trastorno de espectro autista, aunque sea muy leve, aunque las personas sean profesionales y tengan un desarrollo bastante significativo, aparecen clasificados o catalogados como discapacidades mentales severas. Y eso obviamente no les abre la puerta ni en el sistema escolar ni en ninguna parte. El director del Servicio Nacional de la Discapacidad, Daniel Concha, valoró la iniciativa que permite visibilizar la situación de personas con condición del espectro autista. Hay muchas barreras actitudinales, hay muchos estereotipos. Y la verdad es que a medida que se avanzan los diagnósticos y en la especialización, sabemos que la estimulación temprana, las adecuaciones, los ajustes, hacen que las personas que tengan la condición del espectro autista puedan desarrollarse y puedan ser parte de la sociedad. Y evidentemente esto ayuda, como dije anteriormente, a visibilizar y hacernos conscientes de que son personas que con ajustes y con apoyos adecuados son parte de la sociedad, y lo más importante que nos dice la Convención, son ciudadanos y ciudadanas chilenos que tienen que ser tratados con respeto y dignidad. El director del organismo explicó que pese a que, según cifras de la segunda encuesta nacional de discapacidad, que señala que en Chile hay cerca de 2.800.000 personas, las que cuentan con credencial de discapacidad son muy pocas. Daniel Concha agregó que la inscripción es voluntaria y permite acceder a diversos beneficios sociales. Agregó que no debe existir temor porque los datos son reservados y manejados solo por especialistas. El trastorno del espectro autista se define como la dificultad persistente en el desarrollo del proceso de socialización, interacción social y comunicación social, junto con un patrón restringido de conductas e intereses, dentro de lo cual se incluyen restricciones sensoriales. Según la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia, el autismo es una constelación de síntomas debido a una disfunción del sistema nervioso central, con grados variables de intensidad, que se traduce en un trastorno profundo de la conducta con síntomas centrales que lo definen. Es una disarmonía generalizada en el desarrollo de las funciones cognitivas superiores independiente del potencial intelectual inicial. Los diputados de la Comisión de Familia despacharon a su par de Hacienda el proyecto de ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Si bien el texto genera consenso, manifestaron algunas diferencias en cuanto a los profesionales que deben hacerse cargo de esta Defensoría.
A más de un año de la muerte de la pequeña Lisette Villa en un hogar del Sename, a juicio de varios diputados y autoridades, las cosas siguen igual en Chile. Los derechos de los niños no son protegidos. Por ello toma relevancia el despacho desde la Comisión de Familia del proyecto de ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez. La diputada Denise Pascal del PS dijo que con este despacho por fin el Estado toma preocupación real por los niños de Chile. Bueno, yo creo que con alegría yo diría que vemos que por fin estamos preocupados los niños. Muchas veces se dice y se nos dice que no tenemos mayor preocupación de los niños o que estamos totalmente porque no asistimos a un centro o porque no legislamos de tal manera, no estamos preocupados los niños. Yo creo que haber sacado el proyecto de Defensoría después de una larga tramitación y una larga discusión, realmente preocuparse de los niños de una forma mucho más concreta y precisa, porque el existir un defensor que se va a preocupar de las políticas claras y precisas, como el acompañamiento de los niños cuando están en dificultades, ¿no es cierto?, que tienen que llegar muchas veces a situaciones judiciales. Vamos a tener un defensor que va a estar instalado en el primer momento en la región metropolitana, pero paralelamente va a ir poniéndose en 2 o 3 regiones primero y después así lo mismo que se hizo con los tribunales de familia. Por su parte, la parlamentaria de la UDI, Marisol Turres, señaló que es importante que exista un defensor de los derechos de la niñez, pero a su juicio ese director debiese ser un abogado, cosa que finalmente en el proyecto no se consideró. Bueno, se creó la figura del defensor de la niñez o de los derechos de la niñez y me parece bien que esta figura exista, pero efectivamente teníamos nosotros varios puntos que obviamente los perdimos porque estamos en minoría tanto en la comisión y seguramente va a pasar lo mismo en la sala. Y es que, en primer lugar, lo que nosotros queríamos es que su director fuera alguien de profesión abogado. Y lo que no fue aceptado, creo que para un cargo tan importante como este, la profesión de abogado es una herramienta relevante cuando estamos hablando de derechos de los niños y de la forma en que estos van a ser protegidos. El texto ahora será analizado por la instancia de Hacienda. Una vez que sea estudiado en sala, será informado por el diputado Fernando Mesa del Partido Radical. El texto crea una institución autónoma que no recibirá instrucciones de ninguna autoridad y ejercerá sus funciones y atribuciones con independencia, aunque deberá coordinarse con los demás órganos del Estado vinculado a la promoción y protección de los derechos humanos. La idea es que Chile esté en consonancia con los tratados y estándares internacionales. Y avanza el proyecto que establece incompatibilidades respecto de exoficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Para contribuir al estudio de esta iniciativa, la Comisión de Defensa recibió a la subsecretaria para las Fuerzas Armadas, Paulina Bodanovich, con quien se analizó la normativa. Continuar con el estudio del proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado, estableciendo incompatibilidades respecto de exoficiales de Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, es el objetivo que tiene por estos días la Comisión de Defensa. La propuesta legal, que fue analizada anteriormente por la Comisión de Gobierno Interior, prohíbe a quienes se hayan desempeñado como oficiales en alguna rama de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública realizar actividades administrativas y prestar servicios en entidades privadas que sean proveedoras de bienes y servicios de dichas ramas. En ese contexto, el presidente de la Comisión, Guillermo Tellier, se refirió a la exposición realizada durante la sesión por la subsecretaria para las Fuerzas Armadas, Paulina Bodanovich. Lo que conocimos ahora fue la forma como se licitan las compras, tanto para la compra de materiales como para la reparación. Y bueno, es un proceso bien intrincado que se ha ido perfeccionando y que hace más difícil que alguna persona por sí misma sea responsable de la compra, sino que es todo un aparataje. Pero ya conocimos esto, estamos al tanto y también vamos a seguir adelante viendo cómo procede el proyecto. En tanto, el diputado Jorge Ulloa señaló que si bien este es un proyecto con una buena intención, tiene 2 defectos que lo hacen inviable. Primero, impide que oficiales superiores, oficiales generales y oficiales jefes puedan desempeñarse en cualquier proveedor. Eso significa que todos los oficiales, todos, pasan a ser oficiales jefes, oficiales superiores y oficiales generales son algunos, pero lo normal es que todos los oficiales van a ser oficiales jefes y por tanto el impedimento sería para todos los oficiales y eso naturalmente no es lógico. Segundo, le colocan una restricción
para trabajar como en cualquier empresa de proveedores de 8 años. Eso es inédito. Si yo quiero colocar alguna regla, alguna restricción, tiene que ser exactamente igual que para cualquier otro funcionario del Estado. El parlamentario afirmó que la exposición de la subsecretaría dejó en claro que desde que se genera el perfil de un proyecto de defensa hasta que se convierte en realidad, son muchas las personas que pasan por la propuesta, por lo que no habría una sola persona encargada de resolver qué se compra y qué no. Y la Comisión de Cultura inició el estudio sobre el proyecto de ley de fomento a las artes escénicas. La iniciativa crea un Consejo Nacional de Artes Escénicas, un fondo ad hoc y un premio nacional, el que será entregado por el presidente de la República. Tal como ocurre con el libro, la lectura, la música y el mundo audiovisual, el proyecto de ley busca apoyar y fomentar las artes escénicas que, entre otras, agrupan al teatro, la danza, el circo y la narración oral. La subdirectora del Consejo de la Cultura y las Artes, Ana Tironi, explicó que el organismo viene trabajando en esta iniciativa desde 2014. Y la verdad que es muy lindo porque se está trabajando como se deben trabajar todos, como se trabaja todo buen proyecto cultural, en colaboración de la comunidad artística, sobre todo agrupada en la plataforma de artes escénicas, que realmente reúne a los trabajadores de todas estas áreas que ya les mencionaba, junto con el Estado, en un trabajo mancomunado, muy detallado y al mismo tiempo muy conceptual de la importancia que tiene en la ciudadanía, porque las artes escénicas son de las artes que más en vínculo directo con la ciudadanía tienen. La propuesta crea el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, conformado por personas representativas de las distintas actividades vinculadas al quehacer de estas distintas disciplinas. La diputada socialista Maya Fernández explicó cómo espera que sea el estudio del proyecto en la instancia parlamentaria. Muy bueno el alcance, hoy recién lo estaban presentando, nosotros también tenemos que revisarlo más en detalle, estábamos viendo el tema presupuestario, cómo va a estar constituido el Consejo, el premio a las artes escénicas. Hay distintas temáticas que hemos visto hoy, muy inicialmente. Además, obviamente hemos acordado un periodo de audiencia donde vamos a recibir a las distintas organizaciones sociales, vincular a las artes escénicas en todas sus disciplinas, así que yo creo que se va a dar un bonito debate, un buen debate. El otro de los puntos del texto legal es la creación de un Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, encargado a financiar proyectos, programas y actividades de desarrollo en esta rama artística. En este punto, el diputado independiente Roberto Poblete anunció que la Comisión de Cultura hará un debate más en profundidad. Vamos a ver cómo es el tema del financiamiento, que nos parece que está bien, pero está bien la forma de distribuirlo, qué sé yo, pero nos parece que son pocos los recursos. No nos olvidemos que las artes escénicas no es un patrimonio de un grupo o de una élite que funciona solamente en la capital del Reino de Chile, sino que al mismo tiempo es algo que se practica todos los días en todas las ciudades, en todos los rincones de nuestro país. El último punto del proyecto de ley es la creación de un premio de las artes escénicas nacionales, presidente de la República, destinado a reconocer anualmente a un artista por su excelencia y aporte. El galardón estará compuesto de un diploma y una suma única de 200 UTM, equivalente a unos 10 millones de pesos. La comisión acordó destinar las próximas 2 sesiones a recibir a organizaciones y personas en audiencia pública para recibir su opinión sobre este proyecto. Bueno, y esta semana en las actividades de la presidencia de la Cámara de Diputados destacamos, entre otras, la celebración del Año Nuevo Judío y también la declaración oficial de las autoridades frente a los reportajes emitidos por diversos medios acerca de las asignaciones parlamentarias. Todo lo vemos en el siguiente informe. Como muy cordial fue calificada por el presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados, Enrique Jaramillo, la reunión que sostuvieron las autoridades de la corporación con el recientemente nombrado ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente Acuña. Más que una visita protocolar, yo diría una visita de amigos. Nos conocemos mucho con los integrantes de la mesa, pero dada mis nuevas responsabilidades como ministro de la Secretaría General de la Presidencia, vine a saludarlo más formalmente, más solemnemente,
pero también a ponerme a disposición de la mesa de la Cámara de Diputados para los efectos de poder llevar adelante la agenda legislativa que le importa al gobierno, pero que también le importa a los diputados en los distintos tipos de materias que a ellos les preocupan. Un hombre de una trayectoria enorme, yo creo que muy bien elegido, tiene sí un problema serio que son 6 meses para hacer mucho. Y en eso estábamos conversando, cómo vamos a conjugar dos cosas de tanta relevancia como es el presupuesto de la Nación que viene ahora, ya el 1 de octubre, algunos días más. Y en esos algunos días más no tiene que interferir mucho la tarea legislativa propiamente tal de los proyectos que están pendientes del Ejecutivo. Finalmente, el ministro de la Fuente dijo que, entre otras prioridades legislativas, se busca, por ejemplo, avanzar en todos aquellos ejes del programa de gobierno, en particular la reforma educacional con sus 3 proyectos, el de universidades estatales, educación superior y nueva educación pública. Junto con el melancólico sonido del shofar, cuya utilización es parte de una larga historia que se pierde en la memoria del tiempo, se marca el inicio de un nuevo año para el pueblo judío, o Rosh Hashanah. Para ser más específicos, hablamos del año 5778 del calendario hebreo. Pero no se trata de una fecha de fiesta, como suele suceder con la mayoría de los países del mundo. Es más bien un periodo de reflexión e introspección que busca el análisis y corrección de errores y desaciertos hasta la llegada del ayuno en Yom Kippur, o Día del Perdón, que se celebrará el 29 de septiembre próximo. El diputado Ramón Farías, presidente del Grupo Interparlamentario Chileno-Israelí, resaltó los grandes valores que esta fecha conlleva. Tiene una cosa que es re importante y que es el reconocer las cosas malas que nos han ocurrido y que hemos hecho, y las cosas buenas que también nos han ocurrido y que hemos realizado. Y esa introspección nos lleva también yo creo, a una meditación y a un mejorarnos también como personas. Entonces ese es el significado más profundo que tiene este Rosh Hashanah para el mundo judío, y por qué no decirlo también para nosotros, debería llamarnos a reflexión. Por eso yo creo que el Congreso, sobre todo en este año que es tan importante, que es un año de renovación, de elecciones, etcétera, también haga una introspección en este mismo sentido y podamos mirar hacia adelante con las cosas buenas y ir desechando todo lo malo que nos ha ocurrido. La ceremonia de Rosh Hashanah, o Año Nuevo Judío, que se realizó en El Pensador, tuvo la participación de parlamentarios de diferentes bancadas, encabezados por el presidente de la Cámara en ejercicio, Enrique Jaramillo, junto con representantes de la comunidad judía y del embajador de ese país en Chile, Eldad Hayet. Frente a los reportajes emitidos por diversos medios de comunicación relacionados con el uso de recursos por asesorías externas de parlamentarios, la mesa de la Cámara entregó detalles y precisiones al respecto. Señalaron la existencia de un comité de auditorías parlamentarias que revisa los fondos públicos que el Congreso pone a disposición de los parlamentarios y los comités para el ejercicio de sus labores. Entre ellos se encuentra la contratación de asesorías externas que son reguladas por el Consejo Resolutivo de las Asignaciones Parlamentarias. Según explicaron los integrantes de la mesa, en la actualidad y conforme a los planes aprobados, el Comité de Auditorías se encuentra analizando los informes de asesorías que se han realizado hasta la fecha, y cualquier información se va a resolver conforme al ordenamiento vigente. Asimismo, la Cámara de Diputados está desarrollando un plan de control de recursos asignados a cada parlamentario, velando por el correcto uso de los mismos. Indudablemente que el Comité de Auditoría Parlamentaria va a estar en conversaciones con esta mesa para ver los posibles errores y sanciones futuras si es que hubiera allí un error cometido o una falta cometida. El Comité de Auditoría Parlamentaria está revisando todos los informes desde el año 2016 especialmente, son los que son miles, ¿no? Y están revisando, y cada uno que aparezca un error, ellos ya en su minuto lo han advertido anteriormente a esta noticia que aparece en los diarios y en la televisión. Ellos han advertido de que hay situaciones que van a tener que corregir los señores parlamentarios. Vamos a seguir nosotros, a raíz de esta situación, estas denuncias que han aparecido en los reportajes, con la Comisión de Auditoría para poder aplicar las sanciones que correspondan, de acuerdo a la normativa actual de la Cámara de Diputados, para las asesorías que no
cumplan con el estándar que establece el reglamento. Finalmente, los integrantes de la mesa ratificaron el compromiso de la corporación de velar por la transparencia y entregar la información requerida constantemente por la ciudadanía. Y con esta información nosotros ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa. Como es habitual, los dejamos invitados a que siga en nuestra sintonía en Cámara de Diputados Televisión. Y les recordamos que el detalle de estas y otras informaciones los puede revisar a través de nuestra multiplataforma, accediendo por intermedio del www.cámara.cl. Hasta pronto.